Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos un día más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre, vamos a comentar el Bitcoin, porque además es lo que tenemos estos días más en juego, digamos, porque el resto de las altcoins, pues lo hemos comentado muchas veces, son más especulación. Y ahora lo que nos preocupa es la inversión realmente en el Bitcoin y lo que puede acontecer en las próximas jornadas con él, ¿no? Vemos que han dado un giro de tuerca más a la situación. Después de ayer a última hora intentar recuperar niveles, había superado la resistencia de los 5.600, se fue bruscamente para atrás de nuevo. Y no se conformó solo con eso, sino que hubo una tendencia bajista durante la noche que le llevó a un mínimo de los 4.444 en este gráfico, que es el gráfico que tenemos de Binance. Dólares, por supuesto. Bien, luego ha tenido una recuperación bastante decente, diría yo, a niveles en los que se había estabilizado el precio estos días, digamos, esa zona de los 5.000, 5.100. eh, Ha vuelto a corregir un poquito y ahora parece que otra vez quiere repuntar. Mm, a ver, el Bitcoin se ha dejado arrastrar otra vez nuevamente por los mercados tradicionales porque ha habido hoy caídas espectaculares en las bolsas. En algún momento de la sesión el DAX, el índice alemán, ha ido cayendo, creo que hasta un 14% ha llegado a ir cayendo, incluso un poco más, creo. Por ahí han dado, más o menos. Eso es una caída espectacular, histórica, o sea, estamos viviendo momentos históricos realmente. Y es normal que al final afecte un poco a todo, ¿no? Por eso hasta el oro está cayendo, ¿no? No es de extrañar entonces que el Bitcoin, si cae hasta el oro, pues el Bitcoin pues tampoco es de extrañar que caiga, ¿no? Porque al final cuando la gente comete tonterías, pues las comete en general, no hay excepciones, ¿no? Y el Bitcoin en este caso tampoco lo ha sido. Seguramente mucha gente se arrepentirá dentro de unas semanas cuando lo volvamos a ver por encima de los 7.000 o cercano a los 8.000. No sé cuánto tiempo tardará, pero estoy convencido de que este año lo vamos a volver a ver a esos precios. Y bueno, la gente se preguntará que cómo se le ha ocurrido vender Bitcoin, ¿no? Porque al final, en teoría, estamos actuando en contra de la lógica, ¿no? Vendiendo Bitcoins. Pero bueno, los mercados son así, ya lo hemos visto en otras ocasiones, se cometen mm, muchas tonterías, tanto cuando el mercado está bajando y hay pánico como cuando el mercado está en euforia, también se cometen un montón de tonterías, como ocurrió también en los máximos de las criptomonedas en el 2018, donde había monedas con un proyecto pues incluso dudoso en algunos casos, que en una semana o 10 días había que se multiplicaban por 5, etcétera, ¿no? Pues igual que se cometen estupideces en esos momentos de euforia, también se cometen estupideces en estos momentos de pánico. Y yo creo que la venta de Bitcoin, los que hayan vendido en estas zonas de por aquí, en los 4.100 por debajo, o hoy incluso también en los 4.400 por la noche, pues creo que son perdedores, desde luego, en el medio a largo plazo. Puntualmente a alguno le ha podido salir bien, imaginaros en esta caída, alguno que vendió en pánico en la zona de los 4.800 y luego estuvo rápido y compró en 3.800, le ha salido bien, pero esa gente al final son perdedoras en el largo plazo porque esas operaciones te sale bien una de cada 10 y en el resto normalmente vendes en los mínimos y te quedas sin la posición. Por lo tanto, bueno, lo que os he comentado estos días, tranquilidad, hemos estado cayendo muchísimo y ya no caemos tanto. Y lo que toca es eso estos días. Vamos a ver un poco el gráfico en diario. Voy a poner en otro gráfico porque aquí se me juntan todas las líneas del corto plazo y no vemos nada. En este pues vemos que si nos quedamos solo con los cuerpos de las velas no ha pasado nada grave. El soporte que nos marcan los cuerpos de las velas es este, los 4.844. Voy a marcarlo más o menos para que se quede ahí fijado. Ese es el soporte, digamos, en precios de cuerpo de velas. Y el hecho de que las mechas estén por debajo no debe ser
no es motivo de alarma a menos que se cierre por debajo de esos niveles. Si se cerrase por debajo de esos niveles, pues sí, entonces seguramente nos iríamos a la zona de 4100, que es un soporte en teoría bastante fuerte, ¿no? Y mientras no superemos, por supuesto, también esta resistencia, que la voy a marcar también para que ya la tengamos para los próximos días, a cierre, claro, no vale que la supere momentáneamente como aquí ayer, sino a cierre. En el momento que supere esa resistencia, pues iremos hacia arriba y seguramente subirá con mucha rapidez hacia la zona de los 7600. Luego en esa zona seguramente le costará más, pero una vez que salgamos de estos mínimos y se aclare un poquito la situación y la gente se replantee lo que está haciendo y se den cuenta de que el Bitcoin no es precisamente uno de los activos que peor vayan a salir de esta situación en la que estamos, pues seguramente en pocas semanas o en un par de meses lo veamos en 8.000 y pico, 9.000 y pico. Así que paciencia. Tenemos el halving además, que a la gente parece que se le ha olvidado que está el halving ahí. Y bueno, está ahí. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Otro nivel muy importante a seguir, otros niveles importantes a seguir, es los que unen los mínimos relativos anteriores, estos niveles. Y fijaros que ahí es donde está haciendo soporte. Vamos a ver si nos coincide con algún punto de por aquí. Más o menos esta zona. Más o menos estos mínimos, fijaros, es donde se sustenta el precio. O sea que estos días si hay caídas, bueno, las mechas ya sabéis que a veces se pasan de madre, pero si hay caídas normalmente se apoyará en esa zona. Es decir, si mañana el precio cae, es probable que en la zona de 4.740, más o menos, rebote. Puede hacer una pequeña mecha hacia abajo, o depende, bueno, pequeña o depende cómo esté el mercado de nervios, un poco más grande, pero al final esa zona es una zona donde debería rebotar. ¿Vale? Estamos viendo que se apoya en esos mínimos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos ahí tenemos un nivel de referencia en el que los precios se irán apoyando. Es difícil que pierda esa línea. Si la pierde, evidentemente, pues tiene el soporte ese que hemos dicho, 4100, 4000, sí, 4100 más o menos, esa zona de ahí. Bien, y las altcoins, pues, poco que comentar hoy, están, pues eso, muy castigadas. Si el Bitcoin no puede arrancar de esa zona, pues las altcoins tampoco. Habían estado mostrando algunas de ellas bastante buen comportamiento a pesar de todo, aguantando en satoshis con respecto al Bitcoin, pero evidentemente si el mercado no acompaña, y en este momento no acompaña ningún mercado, y el dinero desde luego es miedoso, pues la cosa está así, ¿no? Como la tenemos. Una de las que hablamos ayer en el webinar precisamente fue MCO. Hablamos muy bien de ella y fijaros cómo vuelve a subir. Por fundamentales es una moneda que nos gusta, entonces, bueno, estas caídas fuera de la zona donde había estado cayendo anteriormente, que era esta zona de los 5.349, son precios excelentes, porque ya era excelente los 5.349 y aprovechar un movimiento de esta índole de mercado bajista en una moneda tan sólida, pues está muy bien, ¿no? Cuando hablo de moneda sólida me refiero a los fundamentales y por supuesto no estamos hablando de Bitcoin, por lo tanto precaución. O sea, a ver si se entiende. Bitcoin es la inversión, el resto son especulación y la cartera evidentemente tiene que tener un peso muchísimo más importante en Bitcoin que en cualquier otra altcoin que se os ocurra, ¿no? Entonces, tomaros las cosas como son, no es ninguna recomendación, no hacemos ninguna recomendación en este canal, solo opinamos, damos nuestra opinión sobre lo que creemos que ocurre en el mercado y sobre lo que creemos que ocurre en las altcoins, ¿no? En este caso esta nosotros creemos que es una altcoin que tiene unos buenos fundamentales por detrás. Bien, y poco más destacado hoy. Vemos GXS subiendo un 19% dentro de las pocas que sube. Un buen comportamiento. Y nada más. O sea, muy pocas mantienen el tono positivo con respecto al Bitcoin y la mayoría pierden terreno, ¿no? Incluso algunas que se habían estado comportando muy bien ayer como GRS, que había ido incluso a acercarse a la resistencia esta de los 2570, pues hoy retrocede también, ¿no? Pero eso, no son gráficos, yo no veo por ejemplo este gráfico que esté
estrepitosamente mal. O sea, lo veo que contra el Bitcoin está aguantando bastante bien. Es verdad que, claro, como el Bitcoin ha bajado mucho con respecto al dólar, estas han bajado con respecto al dólar, pero recordad que lo que buscamos con estas monedas, por lo menos yo es lo que busco, ganar satoshis. No me importa lo que haga contra el dólar. Yo lo que quiero es tener más Bitcoin para cuando el Bitcoin suba, mm, beneficiarme de tener más Bitcoins. O sea que relativamente se están comportando bastante bien con respecto al Bitcoin. Eh, si vemos, lo comparamos todo con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el DAX, que ya os comento que la caída es tremenda, pues las altcoins contra el Bitcoin no están teniendo tampoco mm, una caída tan estrepitosa, ¿no? Vamos a mirar un poco el gráfico del DAX para que lo veáis. Al final ha acabado bajando un 5,3, pero ha estado bajando muchísimo más. Y fijaros qué caída, terrible. Desde los 13.800, hoy ha estado por debajo de 13.200. El mínimo ha sido 13.000, no, perdón, 13.200, o sea, 8.255 ha sido el mínimo. En algunos momentos después del cierre, el futuro ha estado incluso por debajo. Bien, fijaros el precio en el que está. Estamos hablando de esta zona de aquí. Este precio no se ve desde, fijaros, esta zona de aquí, 8.300 más o menos. Este precio no se ve desde agosto del 2013. Es decir, en pocos días, porque esto ya veis es un crack auténtico, en pocos días hemos perdido todo lo que se ha ganado desde agosto del 2013 en el índice alemán, un índice que representa a un montón de acciones importantes, un montón de empresas importantes. No es un índice cualquiera, no es el IBEX 35, que es una birria de índice, por decirlo de forma suave, en el que casi la mitad de la ponderación es Inditex, que es la única empresa seria que hay prácticamente. Este es un índice con empresas muy serias dentro. Y fijaros que ha perdido en pocos días todo lo ganado desde el 2013 hasta ahora. Ante esta seriedad de esta caída, es evidente que el Bitcoin no ha podido pasar desapercibido. Y el Bitcoin pues ha sufrido un poquito, y las criptomonedas, lo que está sufriendo todo el mercado y este pánico, ¿no? Pero haceros una idea de lo que está pasando. Evidentemente no es algo que pase todos los días, es un crack en toda regla, un crack que no hemos visto desde hace mucho tiempo, porque si echamos el gráfico para atrás aquí vemos caídas importantes, pero ninguna tan fuerte y en tan poco tiempo en los últimos años. De hecho, yo creo que para ver una caída de este estilo, pues yo creo que gráfico no hay aquí suficiente para mirar, pero habría que remontarse muy, muy, muy atrás en el tiempo, porque fijaros, es verdad que aquí esta caída de aquí y esta caída de aquí son más importantes en porcentaje, pero es que les lleva muchísimos meses. Esto ha sido una caída vertical en pocos días. Entonces es un crack en toda regla. Eh, bueno, vamos a salirnos ya del mercado tradicional. Bueno, sí, vamos a acabar con el oro todavía, para que veáis también que el oro, que en teoría debería estar subiendo porque es un activo refugio, pues tampoco está subiendo. También está sufriendo bajadas. Es verdad que los días anteriores ha subido, que era lo normal. Estando en una situación mala, el oro tiene que actuar como refugio, pero llega un punto en que la gente pierde ya tanto la cabeza que hasta venden oro, porque quizás es lo único en la cartera que tienen en positivo y dicen, bueno, hay que sacar el dinero de algún lado y lo sacan del oro, que es lo único que tienen en positivo. Quizás pueda ser eso, pero es una situación surrealista, la cojas por donde la cojas. Entonces, el comportamiento del Bitcoin bastante bueno está siendo para cómo está la situación. Y me da la impresión además que saldrá victorioso de este movimiento, ¿no? Porque cuando todo se calme, que siempre llega la calma, los mercados no permanecen en situación de pánico indefinidamente. La gente pensará qué es lo que ha hecho con el Bitcoin, qué es lo que ha hecho con otras cosas y al final volverán a entrar en los valores que por fundamentales estén bien.
Así que nada, eso es todo por hoy. El que quiera seguir acumulando Bitcoin ya sabe, poco a poco, no arriesguéis todo al mismo precio por si cae a niveles insospechados. Nunca sabemos dónde puede llegar a caer, dónde nos puede llevar la histeria de un mercado loco como el que tenemos actualmente. Por lo tanto, no intentéis cazar el mínimo, intentad hacer un buen precio medio. Saludos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.